Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. Soy Alejandro Torres, tengo 24 años y vivo en un pequeño y encantador departamento en Querétaro. Hace poco me gradué en Sociología y ahora trabajo como ayudante de cátedra en la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi trabajo gira principalmente en torno al análisis del comportamiento humano, profundizando en los recuerdos y los factores que moldean a un individuo. A menudo paso horas en clase escuchando a los estudiantes compartir sus experiencias de la infancia, y luego explico cómo esos recuerdos influyen en sus decisiones actuales. Es extraño, ¿no? Puedo diseccionar la psicología de otras personas con facilidad. Pero cuando se trata de mí mismo, nunca me he detenido a cuestionar las sombras de mi propio pasado. Quizás porque mi vida ha sido tan estable, tan ordinaria, al menos en la superficie. Pero en lo más profundo siempre hay algo que perdura, como una corriente de aire frío que se cuela por las rendijas de la ventana cada invierno. Querétaro en invierno es un cuadro de una belleza impresionante, pero te hiela hasta los huesos. La nieve cae con fuerza en las zonas altas, cubriéndolo todo de blanco y convirtiendo las calles familiares en un mundo silencioso y solitario. Recuerdo claramente los inviernos de mi infancia cuando vivíamos en la vieja casa de mis padres a las afueras de la ciudad. Nuestro hogar estaba en una calle pequeña y tranquila, bordeada de imponentes pinos a ambos lados. Cada Navidad, mis padres decoraban la casa con esmero, luces amarillas suaves brillaban en la sala, el aroma de las galletas horneadas llenaba el aire y la suave música festiva sonaba de fondo. Esos eran los momentos más cálidos, cuando toda la familia se reunía junto a la chimenea para contar chistes y abrir regalos. Pero incluso en esa acogedora atmósfera, siempre había una sombra silenciosa acechando afuera, como si nos recordara que no todo era perfecto. La primera vez que vi al anciano, yo tenía unos 7 años. Era una gélida noche de Navidad con una ligera nevada bajo las tenues luces de la calle. Yo estaba sentado junto a la ventana de la sala, con la nariz pegada al cristal, esperando a Santa Claus o, al menos, imaginándolo en mi mente infantil. Las luces de nuestra casa se proyectaban sobre la calle, creando un resplandor dorado. Y entonces, al otro lado de la carretera, justo debajo del viejo pino, vi una figura. Un hombre alto, delgado y anciano, con un abrigo largo, viejo y desgastado, y un gorro de lana calado hasta la mitad de la cara. Se quedó perfectamente quieto, inmóvil, con la mirada fija en nuestra casa, no miraba a través de la ventana, sino que contemplaba directamente el hogar en sí, como si esperara algo. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por curiosidad. ¿Quién es él?, me pregunté, pero no me atreví a decirlo en voz alta. No podía apartar la vista. Él no se acercó, no llamó a la puerta, no llamó a nadie. Simplemente se quedó allí como parte del paisaje invernal, una estatua viviente en medio de la nieve blanca. El viento aullaba entre las ramas y la nieve se arremolinaba a su alrededor, pero él permanecía inmóvil. Un escalofrío me recorrió, no por el clima, sino por ese silencio. Me inquietaba, como si estuviera esperando a que yo hiciera algo malo. Finalmente, corrí a la cocina, tiré de la mano de mi madre y señalé hacia afuera. «Mamá, hay un anciano ahí fuera. Ha estado mirando nuestra casa». Mi madre, Carolina, estaba removiendo una olla de sopa caliente. Hizo una pausa y miró en la dirección que yo señalaba. Su rostro cambió brevemente. Una arruga de preocupación apareció en su entrecejo. Me apartó de la ventana, cerró las cortinas y dijo en voz baja pero firme: «Ale, no mires más. Es un hombre peligroso». «Absolutamente. No te acerques a él ni sientas curiosidad». «¿Entendido?». Asentí, pero sus palabras se grabaron profundamente en mi joven mente como un cuchillo. ¿Peligroso? ¿Por qué? Solo parecía un anciano solitario. Pero los niños creen en sus padres sin cuestionarlos. ¿Cierto? A partir de entonces, la imagen del anciano quedó ligada a un miedo vago, a una inquietud sin nombre. Cada vez que pensaba en él, imaginaba historias de terror. ¿Era un secuestrador de niños o un fantasma del pasado? Al año siguiente, la Navidad volvió y el anciano reapareció, todavía en el mismo lugar, bajo el pino al otro lado de la calle. Yo tenía ya 8 años, era un poco mayor, pero el miedo seguía siendo el mismo. Miré a través del hueco de la cortina con el corazón acelerado. Estuvo allí toda la tarde, incansable e inmóvil a pesar de que la nevada era más intensa.
Mi padre, Esteban, notó que yo echaba miradas furtivas y me tomó en sus brazos, susurrando, recuerda lo que dijo mamá. No le prestes atención. No es una buena persona. Le pregunté, pero, ¿qué hizo de malo, papá? Él sacudió la cabeza, evitando los detalles. Eso es asunto de adultos. Solo mantente alejado de él. Esa advertencia cubrió mis recuerdos como una fina capa de hielo. Empecé a evitar la ventana, fingiendo que él no existía, pero en el fondo sabía que estaba allí, y su presencia silenciosa me hacía estremecer. Con el paso de los años, la escena se repetía como un ritual anual. Cada Navidad, cuando empezaba a caer la nieve y se encendían las luces, el anciano se paraba al otro lado de la calle. Crecí año tras año. Siempre era lo mismo. Nunca se acercaba más, nunca llamaba a la puerta, nunca gritaba. Solo se quedaba allí en silencio, mirando hacia nuestra casa con unos ojos que no me atrevía a mirar. Inconscientemente mantuve la distancia, cerrando las ventanas herméticamente, echando las cortinas más temprano, incluso evitando jugar en la nieve por la noche. Creía que esa era la única forma de estar a salvo. Como si mirarlo demasiado tiempo fuera a causar algo terrible. Ese miedo no era una pesadilla repentina, sino algo latente, como una vieja herida que palpitaba ocasionalmente. A medida que crecía, intenté tratar las apariciones del anciano como algo común. En mi adolescencia, estaba ocupado con la escuela, los amigos y nuevos intereses. La Navidad seguía llegando y él seguía allí. Pero ya no sentía el mismo terror. Se convirtió en un detalle extraño de la vida, como una grieta en la pared a la que te acostumbras tanto que la ignoras. Pero en el fondo siempre había una vaga incomodidad. Cada Navidad, la alegría festiva se teñía de algo incompleto, como si faltara una pieza en el cuadro familiar perfecto. Me sentía inquieto pero no sabía por qué. Quizás porque el anciano se había convertido en un símbolo del miedo infundido en la infancia sin un origen claro. Ahora, a los 24 años, todavía cargo con esos recuerdos. Como ayudante de cátedra, doy conferencias a los estudiantes sobre cómo los recuerdos moldean a las personas. Les hablo de la teoría, los recuerdos no son la verdad objetiva, sino historias que nos contamos a nosotros mismos. Pero nunca lo había aplicado a mi propia vida. El anciano al otro lado de la calle. ¿Por qué estuvo allí durante tantos años? ¿Por qué mis padres decían que era peligroso? ¿Y por qué, incluso de adulto, todavía siento un miedo vago cada vez que cae la nieve? Últimamente, a medida que el invierno se acerca de nuevo, he estado pensando más en ello. Estoy sentado en mi pequeña oficina en la universidad, mirando por la ventana mientras empieza a nevar. Las tenues luces de la calle me recuerdan aquellas viejas noches de Navidad. Me pregunto, ¿seguirá el anciano allí? ¿O habrá desaparecido? El pensamiento hace que mi corazón lata más rápido, no por miedo, sino por anticipación, como si un secreto estuviera esperando ser descubierto. Un día, mientras caminaba desde el estacionamiento hacia mi oficina con una taza de café humeante en la mano, la débil luz del sol se filtraba a través de los árboles y por casualidad, miré al otro lado de la calle. En la esquina lejana, bajo la copa de un viejo roble, había una figura, alta y delgada, con un abrigo largo y un gorro de lana calado. Mi corazón dio un vuelco. No puede ser. De ninguna manera. Es ese anciano, pensé. Pero entonces la figura se dio la vuelta y desapareció al doblar la esquina. Sacudí la cabeza, diciéndome que era solo una ilusión. Pero no se detuvo ahí. Unos días después, mientras estaba sentado en la cafetería frente a mi departamento alquilado leyendo un libro, lo volví a ver. A través del cristal empañado de la ventana, al otro lado de la calle, un anciano estaba inmóvil, mirando hacia mi edificio. No directamente a mí, sino en general, como si estuviera esperando algo. Contuve el aliento, intentando observar más de cerca. Rostro arrugado, barba plateada, andar lento. Exactamente como el anciano de mi infancia. No se acercó, no hizo nada. Se quedó allí unos 10 minutos, luego dio media vuelta y se marchó. Mi corazón se aceleró salvajemente. Es solo una coincidencia, me aseguré a mí mismo. Pero la sensación de ser observado regresó gradualmente. Ya no era el miedo de un niño. Ahora era el cansancio de un adulto. Empecé a prestar más atención a mi entorno.
Revisaba las ventanas antes de dormir, miraba con cuidado por el espejo retrovisor mientras conducía. ¿Me estoy volviendo paranoico?, me preguntaba. Pero en el fondo sabía que no. Los incidentes se repetían. Una vez lo vi de lejos al otro lado de la valla del campus, con la mirada dirigida hacia el aula de conferencias como si buscara a alguien. Otra vez, cerca de mi apartamento, se demoró bajo la luz de la calle por la noche, parado en silencio como una sombra. Siempre mantenía cierta distancia, no lo suficientemente cerca como para llamar la atención de forma obvia, pero lo suficiente para que yo reconociera su presencia. No me seguía, ni intentaba acercarse. Simplemente aparecía en mi campo de visión en silencio y luego se desvaneció como un fantasma fugaz. Me pregunté muchas veces, ¿es esto solo coincidencia o realmente me está observando? Intenté cambiar mi rutina, tomando rutas diferentes al campus, cambiando de cafeterías, pero seguía apareciendo de forma aleatoria pero regular. Una vez, mientras daba clase, miré por la ventana y lo vi en la esquina lejana. Mi corazón se apretó y casi pierdo el hilo de mi exposición. ¿Conoce mi horario? El pensamiento me provocó escalofríos. Empecé a observar más de cerca. Tomé fotos desde la distancia con mi teléfono, haciendo zoom para ver su rostro con claridad. Era él, más viejo, más delgado, con un andar más lento. Barba plateada más larga, ojos hundidos. Ya no era el anciano de la infancia, pero seguía siendo él. Su presencia repetida me dejó confundido e inquieto. Al principio, fue ira. ¿Qué quiere? ¿Por qué no me deja en paz? Luego preocupación, ¿y si realmente es peligroso? No podía ignorarlo más. Estaba afectando mi vida. Noches sin dormir, irritabilidad con los estudiantes. Una noche, acostado en la cama, pensé, tengo que enfrentarlo. No puedo dejar que me controle de esta manera. Un día, reuní todo mi valor. Era una tarde de invierno con una ligera nevada y el aire penetrantemente frío. Lo vi frente a mi apartamento, parado inmóvil bajo la luz de la calle. Mi corazón latía con fuerza, la adrenalina subía. Me puse el abrigo, salí y crucé la calle con una mentalidad defensiva y lista para la confrontación. Me dije a mí mismo, mantén la calma. Ya eres un adulto. Al acercarme, pareció notar mi presencia, pero no corrió. Se quedó quieto, con los ojos evitándome. Me detuve a unos 2 metros de distancia, con la voz temblorosa, pero tratando de mantener la compostura. ¿Quién es usted? ¿Por qué sigue apareciendo cerca de mí así? Usted es el que me ha estado observando desde que era un niño, ¿verdad? El anciano levantó la cabeza, su rostro pálido bajo la luz tenue. No respondió de inmediato, solo me miró con ojos llenos de tristeza. Continué, lo recuerdo de cuando era pequeño, parado al otro lado de la calle frente a mi casa cada Navidad. Ahora me sigue hasta aquí. ¿Qué quiere? Si no se detiene, llamaré a la policía. La amenaza salió más fuerte de lo que pretendía. Esperaba que se resistiera, que se enojara o al menos se defendiera. Pero no, tembló visiblemente, con los ojos llenos de miedo y el cuerpo encogiéndose como un animal acorralado. Lo siento. Lo siento, joven susurró, con voz débil y temblorosa. Agachó la cabeza, retrocediendo lentamente con las manos levantadas como para protegerse, como si un paso más por mi parte fuera a hacerlo colapsar en el acto. Me quedé atónito. Sin explicaciones, sin desafío, solo una reacción de miedo instintiva de un anciano frágil. Siguió murmurando disculpas, luego dio media vuelta y se alejó rápidamente, cojeando a través de la nieve. Me quedé allí, en la calle fría, con una sensación de vacío y confusión creciente. ¿Qué acababa de pasar? Mi corazón seguía acelerado, pero no por miedo. Era desconcierto. La imagen del anciano, la figura peligrosa que mis padres me habían enseñado a evitar, no encajaba en absoluto. Estaba temblando, me tenía miedo. El miedo que le había tenido pegado empezó a agrietarse. En su lugar surgió algo más vago, cercano a la culpa. Fui demasiado duro, me pregunté de camino a casa. Esa noche, me quedé despierto. Por primera vez en mi vida, me di cuenta de que el hombre frente a mí no se alineaba con lo que me habían enseñado a creer durante toda mi infancia. Mis padres decían que era peligroso,
pero él temblaba como una hoja al enfrentarse a mí. ¿Por qué? Empecé a preguntarme si el peligro en el que había creído venía realmente de él o de la historia que me contaron cuando era demasiado joven. Ese pensamiento me inquietó. Intenté llamar a mis padres, pero me detuve. ¿Qué dirían? Me dirían que me alejara de nuevo. Decidí guardar silencio, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. A partir de entonces, dejé de ver al anciano, al menos temporalmente. Pero su ausencia no trajo paz. Al contrario, me puso más ansioso, como esperando una tormenta inminente. En las semanas posteriores a la confrontación, mi vida transcurrió en un extraño estado de suspensión. Seguía yendo al trabajo, dando clases, reuniéndome con amigos, pero todo parecía envuelto en una niebla. Cada mañana, al despertar, miraba inconscientemente por la ventana de mi apartamento, buscando esa figura familiar al otro lado de la calle. En el campus era lo mismo, ya no estaba el anciano parado a lo lejos bajo los árboles. Me dije que quizás se había asustado de verdad con mi amenaza y decidió parar. Pero en el fondo sabía que ese no era el caso. Ese silencio solo aumentaba la tensión, como el tic-tac de una bomba de tiempo. Intenté sacar al anciano de mi mente. Mi trabajo como ayudante de cátedra me mantenía ocupado preparando conferencias sobre la memoria colectiva, analizando cómo la sociedad moldea la percepción individual. Me paraba frente a la clase hablando con firmeza: los recuerdos no son la verdad objetiva, sino historias que nos cuentan, a veces, historias que nos contamos a nosotros mismos. Los estudiantes asentían y tomaban notas. ¿Pero qué pasaba conmigo? Mi recuerdo del anciano como una figura peligrosa estaba ahora vacilante. Recordé el momento en que tembló, se disculpó y retrocedió. Ese no era el comportamiento de un villano. ¿O sí? Empecé a cuestionarme. ¿Por qué mentirían mis padres? Siempre me estaban protegiendo. Pero la semilla de la duda había comenzado a brotar. Una noche, sentado solo con una copa de vino, hurgué en mis recuerdos de infancia. Aquellas noches de Navidad, la nieve cayendo, las luces doradas, el anciano parado allí, sin acercarse nunca. Si era peligroso, ¿por qué nunca hizo nada? El pensamiento hizo que mi corazón se acelerara, con una anticipación que crecía como si leyera una novela de detectives sin conocer el final. El tiempo pasó rápido y llegó la Navidad de este año. Conduje hasta la casa de mis padres, a las afueras de Querétaro. El camino familiar estaba cubierto por una alfombra de nieve blanca. El aire gélido se filtraba por las rejillas de ventilación del coche, trayendo consigo el aroma del bosque de pinos. Intenté mantenerme alegre. Este era un momento de reunión, ¿verdad? La vieja casa apareció igual que todos los años. Luces amarillas suaves brillaban en la sala, el árbol de Navidad relucía tras la ventana y el tenue aroma a galletas horneadas flotaba en el aire. Estacioné, respiré hondo y entré. Mis padres me recibieron con sonrisas cálidas. Mi padre, Esteban, me dio una palmada en el hombro: hijo, ya estás aquí. Pareces cansado. Mi madre, Carolina, me abrazó con fuerza: pasa, querido. Hice sopa de pollo. El ambiente familiar era pacífico y conocido, evocando la sensación de seguridad de años pasados. Nos sentamos a la mesa a cenar, hablando de mi trabajo, del clima, de cosas triviales. La cena transcurrió con normalidad: carne asada, puré de papas y risas ligeras. Intenté olvidar al anciano y disfrutar del momento. Pero entonces, inconscientemente, miré por la ventana de la sala. A través del cristal empañado, bajo la luz de la calle al otro lado de la carretera, en ese punto exacto y familiar, el anciano seguía allí, mirando en silencio hacia la casa de mis padres, tal como lo había hecho durante más de 2 décadas. Mi corazón se apretó. Ya no era miedo instintivo, sino un signo de interrogación que crecía en mi mente. Después del encuentro anterior, su imagen ya no era tan aterradora como antes. Estaba allí inmóvil, frágil y delgado, con su viejo abrigo ondeando al viento. Sigue ahí, pensé, con la sangre agolpándose. ¿Por qué? ¿Qué quiere? La anticipación surgió como si un secreto estuviera esperando ser revelado. No pude contener más la curiosidad y la frustración. Dije, con la voz ligeramente temblorosa: mamá, papá, necesito preguntarles por el anciano que está ahí fuera.
Mis padres se quedaron helados brevemente. Las cucharas se detuvieron en el aire, sus ojos miraron por reflejo hacia la ventana antes de volver a mí. El rostro de mi padre se endureció un poco. Mi madre se mordió el labio. Era como si estuvieran sopesando si seguir ocultándolo o no. En ese corto silencio, sentí una tensión que nunca antes había notado. El aire del comedor se volvió pesado de repente. El viento que aullaba afuera sonaba como un susurro de advertencia. Mi corazón latía más rápido. Definitivamente saben algo sobre el anciano, pensé. Finalmente, mi padre suspiró, dejó la cuchara y habló lentamente. Ale, quizás sea hora de que tengas edad suficiente para saber toda la verdad sobre ese hombre. Contuve el aliento, esperando. Papá comenzó a contar la historia, con voz baja y grave, como si relatara un cuento de hadas oscuro. Hace muchos años, ese anciano era un erudito respetado en el mundo académico. Su nombre era Leonardo. Leonardo Torres. Me sobresalté. Torres, el mismo apellido que el mío. Pero papá continuó, abusó de su posición para plagiar la investigación de Martín Olvera, un proyecto de sociología muy importante en el que Martín Olvera había puesto todo su corazón. Según mi padre, él y mamá fueron quienes descubrieron y denunciaron la mala conducta ante la junta académica. Éramos amigos de Martín Olvera, dijo papá con la mirada perdida. Descubrimos que Leonardo estaba copiando ideas y presentándolas como propias. No podíamos quedarnos callados. Eso llevó a una investigación interna y a un gran escándalo. La prensa se hizo eco de ello. La opinión pública estaba indignada. Luego papá relató la parte más oscura. Martín Olvera, al ver que le robaban su trabajo, aunque luego fue reivindicado, no pudo soportar la presión pública. Cayó en una depresión severa. Y entonces, Martín Olvera se quitó la vida. La voz de papá se quebró. Mamá estaba sentada a su lado, secándose las lágrimas. Me quedé sentado en silencio, con un escalofrío recorriéndome. Desde aquel incidente, continuó papá, ese anciano ha guardado un profundo resentimiento hacia nuestra familia. Él cree que arruinamos su vida, y sus apariciones a lo largo de los años son solo el resultado de una obsesión que no puede dejar ir, añadió mamá con voz temblorosa. Está profundamente obsesionado, querido. No acepta las consecuencias de sus propios errores. Intentamos protegerte de eso. Los detalles eran lo suficientemente específicos, nombre del proyecto, año del escándalo, y, sin embargo, lo suficientemente vagos como para no ser verificables de inmediato. Pero encajaban perfectamente con la imagen del hombre peligroso que yo cargaba desde la infancia. Escuché en silencio, dándome cuenta de que cada pieza de mi recuerdo infantil parecía encajar a la perfección. El miedo infantil, las advertencias, el silencio del anciano, todo tenía una razón. La duda que acababa de surgir tras enfrentarlo se extinguió rápidamente. Tienen razón, pensé. Es un enemigo resentido y obsesivo. Decidí confiar en mis padres, creyendo que no tenían motivos para mentir sobre algo tan serio. La cena terminó en un ambiente pesado. Recogimos la mesa, charlando trivialidades para disipar la tensión. Pero afuera, el anciano seguía allí parado en silencio en la noche de Navidad, su figura sombría apenas visible entre la nieve que caía. Y dentro de mí, su imagen se consolidó una vez más como una figura aterradora, tal como lo describía la historia de mis padres. Me acosté en mi vieja cama de la infancia, mirando al techo, con los pensamientos a 1000 por hora. Sacudí la cabeza, alejándolos. Al igual que desde la infancia hasta la edad adulta, seguí cargando con esa creencia como una verdad obvia sin necesidad de verificación. Pero el sueño de esa noche no llegó fácilmente. El viento aullante, la nieve golpeando la ventana y la imagen del anciano tembloroso se mezclaban con la historia del escándalo. Anticipación, drama, como si la historia aún no hubiera terminado. A la mañana siguiente, me desperté con ojeras, forzando una sonrisa con mis padres durante el desayuno. Abrimos regalos, vimos películas viejas y evitamos mencionar al anciano. Al anochecer, conduje de regreso a Querétaro, la carretera cubierta de nieve se extendía blanca ante mí. El viento silbaba por las ventanillas del coche y pensé, todo está claro ahora. Es un enemigo resentido. Pero, ¿por qué mi corazón seguía acelerado como si esperara una verdad aún por revelar?
Después de Navidad, regresé a mi apartamento alquilado en Querétaro. La rutina familiar enterró gradualmente los pensamientos persistentes sobre el anciano de enfrente. Despertar temprano, preparar café, caminar hacia el campus. Mi trabajo como ayudante de cátedra me absorbía, preparar lecciones, dar clases, calificar trabajos. Los estudiantes preguntaban sobre la memoria y el comportamiento. Yo respondía mecánicamente, con fluidez. Por las noches me reunía con amigos en el bar, riendo por cosas triviales. El anciano de enfrente. Solo un recuerdo desvanecido como una vieja película olvidada hace tiempo. Pasó una semana. Revisaba la ventana cada mañana, escudriñaba el campus mientras caminaba. No había ningún anciano allí. Bien. Ha dejado de aparecer, pensé. Luego 2 semanas, casi 3. Esa ausencia prolongada me dejó inquieto de una manera que no podía explicar, como si un detalle fijo de mis recuerdos hubiera sido borrado de repente. El anciano había sido parte de mi vida durante 24 años, ya fuera como miedo o como fantasma. Y ahora se había ido. Me ponía ansioso, como si faltara una pieza de un rompecabezas. Me tranquilicé a mí mismo, tal vez se había mudado o simplemente ya no tenía fuerzas para estar en el frío. Después de todo, era viejo, ¿no? Temblando así, probablemente estaba enfermo. El pensamiento me trajo una culpa fugaz, pero la alejé. Es una mala persona, me recordé, confiando en la historia de mis padres. Un día, después de las clases, regresé a casa agotado. En el buzón de la puerta del apartamento había un sobreviejo mezclado con facturas y publicidad. No tenía dirección del remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa y distorsionada. Mi corazón se aceleró. ¿Quién me envió esta carta? La recogí, el sobre era fino, el papel estaba amarillento. Dentro del apartamento, me senté a la mesa y la abrí con las manos ligeramente temblorosas. La carta era corta, escrita a mano con trazos tenues. Querido Alejandro Torres, soy el hombre que has visto durante los últimos 24 años parado al otro lado de la calle. Ahora estoy en el Hospital San José, gravemente enfermo y es posible que no sobreviva. Expreso mi deseo de conocerte una vez antes de morir. Esta es mi última petición antes de fallecer. Sin amenazas, sin condiciones, solo un encuentro. Leonardo Torres. Leí la carta una y otra vez, con las emociones fluctuando entre el cansancio, la curiosidad y una vaga inquietud. Leonardo Torres, ese nombre otra vez. Mi corazón se apretó. Admitió que me estaba observando. Mi mente hacía eco de la historia de mis padres, el escándalo, el resentimiento, el suicidio, junto con la imagen del anciano temblando cuando amenacé con llamar a la policía. Dejé la carta sobre la mesa, con la confusión persistente. Una parte de mí desconfiaba, temiendo que fuera una trampa de manipulación final. Pero la curiosidad creció, superando las dudas. ¿Por qué quería conocerme antes de morir, y si no iba, sería un arrepentimiento para toda la vida? Esa noche no pude dormir. El viento aullaba fuera de la ventana, la nieve caía en silencio. La carta yacía en la mesita de noche como una pregunta sin respuesta. Dentro de mí, algo se estaba desplazando silenciosamente, un secreto a punto de salir a la superficie. Después de pensarlo durante días, decidí ir al hospital. No por confianza, sino para cerrar con mis propios ojos el signo de interrogación que me había perseguido desde la infancia. Conduje hasta el San José. El hospital estaba frío, con un fuerte olor antiséptico en el aire. Pregunté en el mostrador de recepción, con voz firme, ¿habitación del señor Leonardo Torres? Me dirigieron a la tercera planta, habitación 312. Mi corazón palpitaba mientras empujaba la puerta. La habitación estaba en penumbra, con las máquinas pitando. El anciano yacía en la cama, frágil, mucho más envejecido que la figura de enfrente. Piel arrugada, cabello blanco como la nieve, tubo de oxígeno. Abrió los ojos y, al verme, se iluminaron de forma extraña, como si encontrara luz al final de un túnel. Gracias por venir, susurró, con voz débil y temblorosa. Me quedé a unos pasos de la cama, receloso. Él continuó, yo escribí esa carta y soy tu abuelo. Me quedé helado ante esas palabras, sacudiendo la cabeza en señal de negación. Imposible,
Se equivoca de persona. Mi corazón latía desbocado, mi mente daba vueltas. En ese momento, un viejo recuerdo brilló. Cuando era pequeño, una vez pregunté por mis abuelos paternos y mis padres solo dijeron que habían muerto hacía mucho tiempo, sin nada más que contar. Descartándolo rápidamente, Leonardo levantó débilmente la mano. No te obligaré a creer de inmediato, pero por favor escucha toda mi historia. La decisión es tuya. Me senté en la silla, con las manos apretadas, escuchando mientras hablaba. Su voz era ronca, entrecortada pero clara. Hace 25 años, tus padres, Esteban y Carolina, me engañaron y se quedaron con todos mis bienes, luego se fueron y cortaron todo contacto. Me quedé boquiabierto, pero él continuó. Eran mi hijo y mi nuera. Me engañaron para que firmara unos papeles, se quedaron con la casa, el dinero. Tu abuela no pudo soportar el golpe. Cayó gravemente enferma y murió poco después. Hizo una pausa, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Cargué con el dolor de perder a mi esposa y me propuse encontrarlos. Cuando lo hice, intenté acercarme, pero llamaron a la policía, acusándome de acoso y obteniendo una orden de alejamiento. Esa orden le impidió acercarse, explicarse o defenderse ante nadie. Durante 24 años, solo pude estar lejos, observándolos en silencio y viéndote crecer, sin atreverme nunca a acercarme ni a pronunciar tu nombre. Escuché toda la historia con resistencia, plenamente consciente de que el relato de Leonardo contradecía por completo el que mis padres me habían inculcado desde la infancia. Mi mente estaba rígida, mis padres como estafadores, él como mi abuelo. La inquietud surgió, no por lástima, sino por el miedo de que creer esto derrumbara todos mis recuerdos y mi confianza. La infancia cálida, las enseñanzas, la fe en la familia, todo mentiras. Me puse de pie, con voz firme, no le creo. Esto es solo un esfuerzo desesperado de alguien que se acerca a la muerte. Él no respondió, solo me miró con tristeza. Sin decir una palabra más, salí del hospital, alejándome aparentemente decidido, aunque en mi interior la agitación era total. Afuera, la nieve caía con fuerza y el viento cortaba como cuchillos. Pero lo que me hacía estremecer no era el clima. Era la historia que acababa de escuchar. Una verdad que no podía aceptar y que, sin embargo, no podía borrar de mi mente. Conduje a casa aturdido, con la mente dando vueltas a los detalles, robo de bienes, orden de alejamiento, 24 años observando de lejos. Las palabras tu abuelo resonaban en mi cabeza, oprimiéndome el pecho. Intenté convencerme de que solo eran los desvaríos de un anciano moribundo, desesperado por arrastrar a alguien a su última desilusión. ¿Pero por qué sus ojos parecían tan sinceros? ¿Por qué le temblaba la voz cuando hablaba de mi abuela, la que yo ni siquiera sabía que existía? En los días posteriores a la visita al hospital, la historia de Leonardo se negaba a abandonar mis pensamientos. Intenté retomar mi rutina diaria, despertar temprano, preparar café solo bien cargado, caminar hacia el campus bajo el frío punzante de Querétaro. Mi trabajo como ayudante de cátedra me absorbía, preparar conferencias sobre la memoria y el comportamiento social, escuchar a los estudiantes compartir sus traumas infantiles. Me paraba ante la clase hablando con firmeza, los recuerdos pueden ser distorsionados por historias contadas por seres queridos. Y a veces vivimos con una versión de la verdad que no es real. Los estudiantes asentían, tomando notas. ¿Pero qué pasaba conmigo? En los momentos de silencio, mi cabeza se llenaba con imágenes del anciano en la cama del hospital, el tubo de oxígeno, la voz ronca. Seguía preguntándome si me había precipitado al rechazarlo todo. Cada vez que recordaba a Leonardo allí tumbado, con la piel pálida, los ojos hundidos, las manos temblorosas aferradas a la manta, un vago arrepentimiento empezaba a aflorar. ¿Debería haber escuchado con más atención? Al menos pedir más detalles. El pensamiento me perseguía por la noche. Me quedaba despierto, mirando el techo oscuro, reviviendo el momento en que me llamó su nieto. Si era cierto, ¿quiénes eran mis padres entonces? ¿Los que me criaron con amor o unos estafadores? El miedo surgió, no por el anciano, sino por el colapso del mundo que conocía. Intenté llamar a casa, pero colgué antes de que diera tono. ¿Qué dirían? Me dirían que es peligroso de nuevo. El conflicto me dejó ansioso, como si caminara sobre hielo fino, sin saber cuándo se rompería.
Incapaz de soportar la obsesión tras 3 días de lucha, decidí regresar al hospital. Necesito tener claridad, pensé, conduciendo hacia el San José con la intención de profundizar más, al menos para cerrar la historia de una manera que pudiera aceptar, demostrando que mentía o encontrando pruebas para tranquilizar mi mente. Mi corazón palpitaba al entrar en el vestíbulo. El familiar olor antiséptico me revolvió el estómago. Pregunté en el mostrador de recepción, habitación 312, ¿sigue allí el señor Leonardo Torres? La enfermera me miró, consultó los registros y su rostro se suavizó con tristeza. Murió hace 2 días, señor. El cuerpo ha sido trasladado a la funeraria Jardines del Recuerdo, aquí cerca. La noticia me dejó atónito. Mi mente se quedó en blanco durante segundos, como si hubiera perdido la última oportunidad de hablar o preguntar algo. Se ha ido, repetí, con la voz entrecortada. Sí, señor. Insuficiencia cardíaca. Lo siento mucho, sus palabras resonaban distantes. Me quedé congelado, con las manos apretadas. ¿Estaba muerto? ¿No más escuchas? ¿No más preguntas? Al preguntar más, supe que el funeral de Leonardo se celebraba ese mismo día de forma sencilla y privada. La enfermera me dio la dirección. Las emociones se retorcían en mi interior, arrepentimiento, inquietud y una extraña pena. Salí del hospital inmediatamente y me apresuré a ir a la funeraria. No hubo tiempo para sopesar o racionalizar. El coche aceleró por carreteras nevadas y resbaladizas, con el viento aullando por las ventanillas y mi corazón como un tambor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué voy? Pero pisé más fuerte el acelerador. La funeraria Jardines del Recuerdo estaba en las afueras, un edificio pequeño y cuidado, silencioso y frío. No había multitudes llorando, ni flores desbordantes, solo unos pocos empleados con trajes negros y una anciana encargada de los arreglos. El ambiente era de silencio, solo se escuchaba una suave música fúnebre. Entré y el frío se filtró por mi abrigo, haciéndome temblar. Me quedé a distancia mirando el ataúd de Leonardo en el centro de la sala, adornado con unos sencillos arreglos de flores blancas. Una sensación de pesadez surgió al darme cuenta de que el hombre que me había perseguido durante 24 años había fallecido en la más absoluta soledad. Sin hijos ni nietos, sin amigos, solo. Recordé aquellas noches de Navidad, él parado al otro lado de la calle, mirando nuestra casa con ojos tristes. ¿Tan solo estaba? Me dolió el corazón. El arrepentimiento aumentó. Durante todo el servicio, la anciana pelo blanco, andar lento me miró en silencio varias veces como si intentara confirmar algo. Sus ojos agudos me inquietaban. El funeral terminó rápido, oraciones breves, sin un largo elogio fúnebre. Los pocos asistentes se fueron en silencio. Una vez concluidos los ritos, la mujer se acercó a mí, con voz suave pero firme. ¿Podría pasar a la sala de espera para hablar en privado? Creo que necesitamos hablar. Asentí y la seguí a una pequeña habitación lateral, donde flotaba el tenue aroma de las flores del funeral. Cerró la puerta y se presentó. Soy Ruth Torres, la hermana menor de Leonardo. Mi corazón palpitaba. Ella asintió. Y tú eres Alejandro, ¿verdad? El nieto de mi hermano. Leonardo me habló mucho de ti. Incluso me mostró fotos tomadas de lejos. Me quedé helado, luego asentí. Confirmación de voz, soy Alejandro Torres. Al confirmarlo, la anciana rompió a llorar, las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Oh Dios, nunca pensé que aparecerías. Y menos que mi hermano viviera toda su vida en la humillación y la soledad, solo para morir solo de esta manera. Se secó las lágrimas, con voz temblorosa. Te esperó durante años, Ale, y ahora has llegado demasiado tarde. Se sentó y contó la historia con voz sombría. Mi hermano fue engañado por sus propios hijos, quienes se quedaron con todos sus bienes y cortaron el contacto. Esteban, su hijo, tu padre, y Carolina lo hicieron. Lo engañaron para que firmara papeles, quedándose con la casa y el dinero. Tu abuela no pudo soportar el impacto. Cayó gravemente enferma y murió pronto. Hizo una pausa, las lágrimas fluían. Cargó con el dolor de perder a su esposa y se propuso encontrarlos. Cuando lo hizo, intenté acercarme, pero llamaron a la policía,
acusándolo de acoso y obteniendo una orden de alejamiento. Esa orden le impidió acercarse, explicarse o defenderse ante nadie. Durante 24 años, solo pudo estar lejos, observándolos en silencio y viéndote crecer, sin atreverse nunca a acercarse ni a pronunciar tu nombre. La historia que contaba coincidía con cada detalle que Leonardo había compartido en el hospital. La orden de alejamiento, los 24 años observando de lejos, el dolor de perder a su esposa. Sin adornos, sin contradicciones, todo encajaba como un rompecabezas completo. Me mostró una foto vieja, un Leonardo joven junto a un hombre que se parecía a mi padre y una mujer, mi abuela. Esta es la prueba, dijo con firmeza. Escuché en silencio, la negación inicial fue dando paso gradualmente a una confusión profunda. Por primera vez, me di cuenta de que todos mis recuerdos y creencias podrían haberse construido sobre una mentira de décadas. La infancia cálida, las enseñanzas de mis padres, la imagen del anciano peligroso. Todo falso. Mi corazón latía desbocado, mi mente daba vueltas. La tía Ruth me miró con ojos enrojecidos como esperando una reacción. Pero yo solo asentí rígidamente, me levanté y salí de la sala de espera. Fuera de la funeraria, la nieve caía con más fuerza, el viento aullaba entre los árboles desnudos y sentí que el mundo a mi alrededor se empañaba como en un mal sueño. Caminé hacia el coche, con las manos temblorosas mientras buscaba las llaves y arranqué sin saber a dónde iba. Mi mente estaba inundada de fragmentos, la foto vieja que me había mostrado la tía Ruth, la voz ronca de Leonardo en el hospital y la historia del escándalo de mis padres. Murmuré unas palabras para tranquilizarme, pero sonaban débiles, incapaces de convencerme ni siquiera a mí. Tras salir de la funeraria, ya no pude volver a la negación de antes. Lo que Leonardo y Ruth me habían contado había sembrado una duda demasiado grande para ignorarla. Era como una grieta en la sólida pared de mi vida, por la que se filtraba el agua, amenazando con derrumbarlo todo. Llegué a mi apartamento en Querétaro al anochecer, las calles estaban cubiertas de nieve blanca. Me desplomé en el sofá, mirando a la pared, intentando organizar mis pensamientos. Si es verdad, ¿qué pasa entonces? Si mis padres mintieron. La idea me oprimió el pecho como si alguien lo estuviera apretando. No pude dormir esa noche, me quedé despierto con la imagen del ataúd solitario. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé café negro bien fuerte para despejarme y decidí que investigaría por mi cuenta, pero en silencio, sin decírselo a mis padres ni compartirlo con nadie. Lo veía como la única forma de protegerme de una verdad que podría destruir a toda la familia. Si me equivocaba, lo olvidaría todo, fingiría que nunca ocurrió. Si tenía razón. No me atrevía a pensar más allá. Mi primer paso fue el más objetivo y difícil de falsificar, los registros públicos de la propiedad. Sabía que las escrituras de propiedad no podían fabricarse, especialmente en México, donde todas las transacciones se archivan públicamente. Me senté frente a mi computadora en la oficina de la universidad, fingiendo trabajar, pero en realidad accediendo a la base de datos del Estado. Mi corazón palpitaba mientras escribía Leonardo Torres en la barra de búsqueda, filtrando por hace más de 20 años. Los resultados aparecieron gradualmente, provocándome escalofríos. Varias propiedades, una casa a las afueras de Querétaro, unos terrenos pequeños y una cuenta de ahorros habían estado una vez a nombre de Leonardo Torres. Luego, en un periodo inusualmente corto, de apenas unos meses en el año 2000, todo fue transferido a Esteban y Carolina Torres. Mis padres se quedaron con la propiedad después de Leonardo, pensé, con la sangre agolpándose. Los registros mostraban que cambiaron de residencia simultáneamente, mudándose a la vieja casa donde yo crecí, y cortaron todo vínculo con Leonardo justo antes de que yo naciera. Imprimí unas páginas, con las manos temblorosas mientras sostenía el papel. Pasé toda la tarde investigando más a fondo, olvidando el almuerzo. Cada documento se sentía como un cuchillo cortando mi confianza. ¿Por qué una transferencia tan rápida? No había señales de disputa, solo firmas limpias, pero el corto espacio de tiempo levantaba sospechas. Recordé las palabras de Ruth, engañaron a mi hermano para que firmara papeles. Mi corazón latía con fuerza, la anticipación crecía como si estuviera leyendo una novela de detectives. Pero esta era mi vida real. Apagué la computadora y salí a tomar aire fresco, una ligera nevada caía sobre el campus.
Los estudiantes reían a mi alrededor, despreocupados, mientras yo sentía mi mundo desmoronarse pieza por pieza. Tengo que comprobar más, me dije, intentando mantener la calma. A continuación, busqué antiguos expedientes judiciales relacionados con la orden de alejamiento. Sabía que en México, este tipo de órdenes se guardan en los tribunales locales y algunas son accesibles en línea. Pasé la tarde en la biblioteca de la universidad accediendo a bases de datos legales. Al escribir Leonardo Torres y orden de restricción, aparecieron los resultados. Una orden emitida en 2001 que prohibía a Leonardo acercarse a Esteban y Carolina Torres a menos de 500 metros. La persona restringida no era un criminal ni un acosador, sino Leonardo, con la petición presentada directamente por mis padres. En la solicitud, lo acusaban de acoso persistente que amenazaba la seguridad de la familia. Sin pruebas específicas, solo declaraciones, pero el tribunal la concedió porque tenían un abogado. Lo leí una y otra vez, con la inquietud en aumento. ¿Por qué? Si él era su padre, ¿por qué hacer eso? La imagen de Leonardo temblando en el hospital regresó y me pregunté, ¿estaba intentando reclamar sus bienes o solo ver a su hijo y a su nieto? La duda crecía como una tormenta que se avecina. No me detuve. Para contrastar la historia de mis padres sobre el escándalo, recurrí a los archivos académicos y documentos antiguos. Como ayudante de cátedra de sociología, tenía acceso a bases de datos universitarias que almacenaban periódicos antiguos y registros académicos. Filtré por finales de la década de 1990 los años que mencionó mi padre y busqué Leonardo Torres combinado con escándalo académico, plagio, consejo disciplinario. Resultados, nada. No había registros de investigación ni acciones disciplinarias contra Leonardo tal como Esteban lo había descrito. Ni artículos, ni actas del consejo, nada. Me quedé sentado allí, en la biblioteca silenciosa, con el corazón como un tambor. Todo lo que mis padres me contaron era mentira. Recordé aquella cena de Navidad. La voz baja de mi padre contando la historia. Mi madre interviniendo. Lo había creído entonces, pero ahora era como una obra de teatro perfectamente montada. La anticipación surgió. Estaba cerca de la verdad, pero me aterrorizaba lo que vendría. Para verificarlo aún más, decidí reunirme con Ruth de nuevo. La llamé, con la voz temblorosa. Tía Ruth, soy Alejandro. Necesito verla y preguntarle más cosas. Aceptó de inmediato, con voz cálida pero triste. Ven a mi casa, querido. Tengo muchas cosas que enseñarte. Su casa estaba en un viejo suburbio a media hora en coche de Querétaro. Llegué por la tarde. La nieve había parado, pero el cielo seguía gris. Me recibió con té caliente y me llevó al salón, lleno de libros antiguos. Abrió una caja polvorienta. Dentro había documentos originales, el certificado de nacimiento de Esteban, que indicaba claramente que el padre era Leonardo Torres, cartas escritas a mano por Leonardo para ella en las que describía cómo lo habían engañado para que firmara los papeles, y fotos viejas. Leonardo joven sosteniendo a Esteban de bebé, luego fotos familiares con mi abuela, la mujer amable que nunca había visto. Esto es la prueba del parentesco de sangre, dijo ella, entregándome una vieja prueba de ADN que confirmaba que yo era su nieto biológico. Las sostuve, con las manos temblando violentamente y las emociones desbordadas. Cada pieza fría fue encajando gradualmente y tuve que enfrentarme al choque innegable. Leonardo Torres era verdaderamente mi abuelo biológico, y mis padres se habían apoderado de todos sus bienes antes de inventar una historia para cortar todo vínculo. Me quedé sentado allí, con la mente entumecida como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Abuelo, repetí con lágrimas en los ojos. La tía Ruth me abrazó, susurrando, mi hermano te quería mucho, Alejandro. Solo quería verte crecer. Salí de su casa con una carpeta de documentos copiados y conduje a casa en la oscuridad. Las calles de Querétaro se empañaban bajo las luces de la calle, pero mi mundo había cambiado para siempre. Una vez confirmada la verdad, el dolor no golpeó de inmediato, sino que se extendió gradualmente, denso y pesado. Al principio, entumecimiento, regresé a casa, me desplomé en la cama y miré al techo sin pensar. Luego, poco a poco, se filtró, especialmente al recordar mi último encuentro en el hospital donde lo había negado fríamente y me había marchado. No le creo. Esas palabras resonaban, apuñalando mi corazón.
Él yacía allí frágil, con los ojos iluminados al verme. Pero yo le di la espalda. Me perseguía el pensamiento de que los últimos momentos de Leonardo transcurrieron en soledad y desesperación. Cuando la única persona a la que quería ver no le creyó, no lo llamó por ningún nombre. Susurré su nombre en la oscuridad, las lágrimas empapaban la almohada. Lo imaginé solo, con las máquinas pitando, esperando unas palabras que nunca llegaron. El arrepentimiento surgió como olas rompiendo, haciéndome sentar de golpe, jadeando. Por primera vez, me di cuenta de que la crueldad no siempre reside en los actos violentos, sino en el silencio prolongado. Mis padres ocultaron la verdad en silencio. Leonardo observó de lejos en silencio, sin hablar nunca. Y yo, sin saberlo, me convertí en un eslabón de esa cadena de silencio. Crecí entre mentiras, evitándolo, temiéndole, sin saber qué era de mi propia sangre. Fui parte de ese silencio, pensé. Y la culpa de repente se sintió tan pesada como el cielo invernal a punto de desplomarse. En los días posteriores a la confirmación total de la verdad, viví como un fantasma en mi propio apartamento. Por las mañanas me miraba en el espejo y veía el rostro de un extraño. Ojeras marcadas, profundas líneas de preocupación grabadas. Mi trabajo como ayudante de cátedra se convirtió en una carga. Me paraba ante la clase dando conferencias sobre la memoria y el comportamiento humano, pero mis propias palabras sonaban huecas. Los recuerdos pueden ser manipulados, decía a los estudiantes con voz monótona. Pero en mi mente estaba la imagen de mi abuelo en la cama del hospital, con los ojos esperando una palabra de reconocimiento que nunca llegó. El dolor se extendió gradualmente, no de forma ruidosa, sino latente como la nieve acumulándose en una capa gruesa. Cada noche, me sentaba solo con los documentos copiados de Ruth, leyéndolos una y otra vez. El certificado de nacimiento de mi padre, la orden de restricción, los registros de transferencia de bienes. No eran papeles sin vida. Eran pruebas de una vida robada. Imaginé a mi abuelo firmando esos documentos, confiando en su hijo, y despertando después en una pesadilla, perdiéndolo todo, a su esposa, a su hijo y a su nieto. ¿Cómo pudo soportarlo? El pensamiento me mantenía despierto por la noche, con el corazón latiendo con fuerza en la oscuridad. Anticipación ya no por miedo, sino por una ira hirviente. Ira hacia mis padres por las mentiras, ira hacia mí mismo por estar ciego. Sabía que tenía que actuar. No podía dejar que el silencio continuara. Tras 3 días luchando conmigo mismo, decidí confrontar a mis padres directamente. Sin llamada previa, sin palabras preparadas, simplemente conducir hasta la vieja casa y dejar que la verdad estallara de forma natural. El camino familiar hacia los suburbios de Querétaro me tiraba del corazón. Pero hoy, se sentía infinitamente largo. Caía una ligera nevada que cubría ambos lados de la carretera. El viento aullaba por las ventanillas del coche como un susurro de advertencia. Mi corazón latía más rápido al aparecer la casa, luces amarillas suaves brillaban en la sala. Humo subiendo por la chimenea. El tenue aroma a leña quemada. Estacioné, respiré hondo y caminé hacia el porche, llamando a la puerta. Mis padres abrieron y mi repentina aparición claramente los sorprendió. Mi padre, Esteban, arqueó una ceja. Alejandro, ¿por qué vienes sin llamar? ¿Qué pasa? Mamá sonrió, pero sus ojos parpadearon con preocupación. Pasa, querido. Hace frío afuera. Entré, el calor familiar me envolvió, el olor a horneado, el crepitar de la chimenea, pero para mí ahora se sentía como una fachada falsa. Nos sentamos a la mesa y traté de mantener la voz tranquila, aunque mis manos se apretaban bajo la mesa. Anuncié que el anciano que solía estar vigilando su casa cada noche de Navidad había muerto. Hablé despacio, deliberadamente, observando sus reacciones para confirmar lo que ya sabía. Se ha ido, papá y mamá. Leonardo Torres. Se quedaron helados por un momento. Papá se detuvo en seco, con el vaso de agua en el aire. Mamá se mordió ligeramente el labio inferior, pero recuperó rápidamente una compostura antinaturalmente tranquila. Sin dolor, sin recuerdos, solo una indiferencia escalofriante. Esteban dejó su vaso con naturalidad, con voz uniforme como si hablara de un extraño. Ah, sí. Bien. Ya ha molestado a nuestra familia bastante tiempo.
Carolina asintió levemente con una delgada sonrisa. De ahora en adelante, ya no nos vigilarán ni nos acosarán más. Deberías sentirte aliviado. Es un buen final. Me quedé inmóvil, cada palabra atravesaba mi piel como agujas. Estaban hablando del propio padre biológico de Esteban y de mi abuelo con un tono despectivo, como si fuera simplemente una amenaza, una sombra digna de ser borrada de la memoria. Sentí la sangre caliente subirme a la garganta, el pecho apretado como si lo aplastara una piedra. Años de acoso pasaron por mi mente. Las noches que aparecía en la oscuridad invernal. El sombrío encuentro en el hospital. Los ojos llorosos de la tía Ruth y el montón de documentos silenciosos como lápidas. Un buen final, repetí en mi cabeza con el corazón como un tambor. Realmente bueno para ustedes. Y en ese momento, algo dentro de mí explotó. Me puse de pie bruscamente, con el cuerpo temblando de rabia y la voz firme pero resuelta. Basta de mentiras, mamá y papá. Lo sé todo. Leonardo Torres no era peligroso. Era mi abuelo. El verdadero padre de papá. Esteban y Carolina parecieron recibir una bofetada. Se quedaron helados durante segundos, con los rostros palideciendo. Esteban tartamudeó, con los ojos llenos de confusión y pánico. ¿Qué acabas de decir? ¿Quién te metió esa tontería en la cabeza? ¿Te engañó él? Siempre ha intentado destruir a esta familia. Carolina intervino inmediatamente, con voz aguda y defensiva como un acto reflejo. Alejandro, te ha atrapado. Leonardo siempre fue así, viviendo del resentimiento, las mentiras y el odio. No dejes que arruine la vida que tienes. Negaron frenéticamente, como si hablar más fuera a enterrar la verdad. Pero no los dejé continuar. Saqué el montón de documentos preparados, los papeles que habían cambiado mi mundo, y los estampé sobre la mesa. Masqué cada palabra con voz dura como el acero. Esto no son solo habladurías. Esta es la verdad. La orden de restricción que ustedes mismos presentaron. Las sospechosas transferencias de bienes justo cuando Leonardo desapareció de mi vida. Certificados de nacimiento, registros archivados, cronologías, todo coincide con el relato de Ruth y el de él. Me robaron toda una familia, la dignidad de un hombre, y luego inventaron una historia asquerosa para borrar sus huellas. La habitación se llenó de tensión. Esteban y Carolina se quedaron paralizados. Papá acercó los papeles en silencio, hojeándolos con manos temblorosas. Su rostro se quedó sin color, como si perdiera sangre. Carolina se desplomó en su silla, con las lágrimas cayendo, pero no por remordimiento sino por el pánico de ser descubierta. No se resistieron ni se inclinaron en señal de admisión. Esteban susurró, con los ojos vacíos, no lo entiendes, Alejandro. Teníamos que hacerlo por una vida mejor. Él no era una buena persona. Carolina se ahogó, aferrándose al instinto materno. Solo queríamos que crecieras feliz, seguro, lejos de ese pasado oscuro. Lo siento, pero ya no los veía como mis padres. Sus palabras sonaban como guiones baratos memorizados para ocultar la verdad durante años. En ese momento, sentí que toda mi confianza se derrumbaba. No quedaba nada más que vacío y crueldad. Los miré por última vez, con la voz gélida, aunque mi corazón se sentía destrozado. De ahora en adelante, ya no soy su hijo. No me contacten nunca más. Me di la vuelta, saliendo de la casa que una vez fue mi refugio de infancia. El lugar con los árboles de Navidad, las galletas horneadas de mamá, las noches cálidas, ahora solo fantasmas de mentiras y traición. A mis espaldas, papá gritó impotente y con ira, Ale, no puedes hacer esto. Eres mi hijo. La voz de mamá se unió, sollozando desesperadamente, vuelve, por favor, hijo. Pero no me di la vuelta. Abrí la puerta y salí. La nieve caía con fuerza y el viento me azotaba la cara. Pero no sentía frío. Solo el pecho ardiendo como si estuviera en llamas. Me senté en el coche, con las manos temblorosas al volante, arranqué con las lágrimas corriendo y el corazón palpitando en el pecho. No porque fuera un final, sino porque este era un comienzo, una vida sin mentiras, sin miedo, sin cargar con las cargas de otros.
El camino de regreso a Querétaro estaba empañado bajo la nieve que caía, las tenues luces amarillas de la calle proyectaban sombras largas y estiradas. Conduje despacio, intentando mantener la calma, pero mi mente daba vueltas con las imágenes de hace unos momentos. El rostro ceniciento de mi padre, los sollozos de mi madre y los documentos esparcidos sobre la mesa del comedor. ¿Cómo pudieron hacer eso a su propia familia?, pensé, mientras las lágrimas brotaban de nuevo. Me detuve a un lado de la carretera por un momento, respirando con dificultad y secándome la cara con la manga. El frío penetrante se filtraba por mi piel, pero el dolor en mi corazón era aún más frío. Sabía que había hecho lo correcto. Pero, ¿por qué dolía tanto, como si me acabara de amputar una parte de mi propio cuerpo? Después de esa confrontación, corté por completo el contacto con mis padres. Ni llamadas, ni mensajes, ni una sola palabra. Cambié mi número de teléfono a la mañana siguiente. Borré todos los correos electrónicos viejos, los bloqueé en todas las redes sociales. Restringí todos los canales posibles de conexión, incluso cambié mi dirección postal, aunque sabía que podrían encontrarme si lo intentaban. Nunca volví a buscarlos, tratándolos como si ya no existieran en mi vida. En los primeros días, mi viejo teléfono sonaba constantemente. Llamadas de números desconocidos rogando mensajes como: Ale, responde, hijo. Tenemos que hablar. Lo apagué, tiré la vieja tarjeta SIM a la basura y sentí que un vacío frío se extendía por mi interior. No alivio, sino soledad. El hogar de la infancia ahora existía solo en el recuerdo. Un recuerdo manchado por las mentiras. Me sentaba solo en mi apartamento, mirando por la ventana la nieve que seguía cayendo, preguntándome, ¿cómo voy a vivir ahora? El trabajo se convirtió en mi único ancla. Me sepulté en la enseñanza, preparando lecciones hasta altas horas de la noche, calificando trabajos hasta que me dolían los ojos. Los estudiantes notaron el cambio. Profesor Torres, ¿está bien? Parece cansado. Forzaba una sonrisa. Estoy bien, solo un poco ocupado. Gracias por su interés. Pero por la noche, la obsesión regresaba. Soñaba con mi abuelo parado en silencio al otro lado de la calle, con sus ojos tristes atravesando la cortina de nieve. Me despertaba empapado en sudor frío. Intentaba llenar cada vacío con actividad, corriendo en las gélidas mañanas tempranas, bebiendo café solo tan fuerte que me quemaba la garganta y pasando largas tardes tranquilas con una copa de vino solitaria. La anticipación ya no consistía en esperar algo. Era miedo. Miedo al silencio acechante y a la soledad dispuesta a tragarme poco a poco. Hubo una rara ocasión, unos 2 meses después, en la que Esteban y Carolina se presentaron en mi casa. Era una tarde lluviosa, la nieve derretida se convertía en lodo fangoso en las calles de Querétaro. Estaba sentado en la sala leyendo para distraerme cuando llamaron a la puerta. Al mirar por la mirilla, mi corazón se apretó. Mis padres estaban afuera, con los abrigos empapados y los rostros cansados. Papá llamó con más fuerza a la puerta de madera. Alejandro, abre, hijo. Tenemos que hablar. Mamá sollozó, sus gritos temblorosos resonaban por la rendija. Por favor, te lo ruego, hijo. Ábrenos la puerta. Me quedé helado durante segundos, con la sangre agolpándose en mi cabeza y la garganta atragantada de rabia. ¿Cómo se atrevían a venir aquí después de todo lo que habían hecho? Respiré hondo y luego abrí la puerta lo justo para enfrentarme a ellos sin invitarlos a pasar. Mi voz era de hielo. Váyanse a casa, mamá y papá. No quiero verlos. Esteban se adelantó para bloquear el borde de la puerta. Hijo, lo has entendido mal. Déjame explicarte. Solo un minuto. Lo corté, con los ojos clavados sin parpadear. No es necesario. Lo entiendo todo claramente. Este es el límite final. No vuelvan. Mamá lloró más fuerte, intentando que su voz pasara por el hueco. Alejandro, eres nuestro hijo. No hagas esto. Agarré el pomo de la puerta con fuerza, casi temblando por contener las lágrimas, y luego cerré la puerta con decisión. Afuera, se demoraron. Por favor, escúchanos solo una vez más, suplicó papá. Pero no respondí. Me apoyé contra la puerta fría, con el corazón latiendo como si fuera a desgarrarme el pecho.
Llamaron unas cuantas veces más, luego silencio. Los pasos se desvanecieron, mezclándose con el golpeteo de la lluvia en los escalones. Me deslicé hasta el suelo, con las manos en la cabeza, sollozando como un niño que ha perdido algo para siempre. Esa fue la última vez que lo intentaron. Después de ese día, no hubo más llamadas, ni más cartas, solo un abismo frío y vasto entre nosotros. El tiempo pasó lenta pero inexorablemente. El invierno se derritió. La primavera llegó con flores floreciendo en el campus. Empecé a adaptarme, uniéndome a un grupo de corredores, conociendo nuevos amigos e incluso intentando volver a tener citas. La vida ya no estaba atormentada como antes. El dolor permanecía, pero se convirtió en parte de mí como una cicatriz curada. Pasaron 3 años en un abrir y cerrar de ojos. Ahora tenía 27 años, seguía siendo ayudante de cátedra pero empezaba a considerar un doctorado, trabajo estable, vida independiente. Y entonces conocí a Ximena Herrera. Fue en una conferencia de sociología en el campus. Era una investigadora graduada con el pelo largo y castaño, ojos azules dulces y una sonrisa que me hacía olvidar todo el cansancio. Hablamos de la memoria colectiva, debatimos alegremente, y antes de que terminara la conferencia, le pedí que tomáramos un café. Ximena era amable y serena, no gritaba, no juzgaba. Nuestra relación creció rápida pero firmemente, de los cafés por la tarde a los paseos por el parque, luego tardes cocinando juntos. Ximena fue la primera persona con la que me abrí después de tantos años. A medida que nos hacíamos más cercanos, le conté todo mi pasado. Desde el anciano que acechaba mi infancia al otro lado de la calle hasta la verdad oculta durante décadas. Era una tarde lluviosa, el golpeteo afuera de la ventana. Estábamos sentados en el sofá con té caliente. Se lo conté despacio, con la voz temblorosa al mencionar a mi abuelo, la confrontación, el vacío frío. Corté los lazos con mis padres, dije, con los ojos en el suelo. Ximena escuchó sin interrumpir ni juzgar. Simplemente me apretó la mano con más fuerza y, cuando terminé, me abrazó. Has sido muy fuerte, Alejandro. Si alguien merece perdón ahora mismo, eres tú. Me consoló y me animó a enfrentar las heridas que cargaba desde hacía demasiado tiempo. Las noches sin dormir, los sueños inquietantes. El pasado no te define, susurró Ximena suavemente, poniendo su mano sobre mi pecho como para calmar los latidos de mi corazón. Has soportado mucho, pero sigues aquí, sigues siendo amable, sigues siendo fuerte. Tienes derecho a ser feliz, no por olvidar el pasado, sino porque te mereces un futuro más amable. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente comprendido. Ximena se convirtió en mi apoyo, ayudándome a sanar poco a poco. Visitamos juntos la tumba de mi abuelo, llevamos flores y le hablé de él. El hombre al que nunca había llamado abuelo. Nuestra relación se profundizó. Ximena me entendía. Ella tenía su propio pasado con padres divorciados, pero eligió vivir de forma positiva. Pasábamos tiempo juntos, paseando por el lago cerca del campus, cocinando nuestras comidas favoritas, haciendo viajes cortos de fin de semana. Sentí que la vida recuperaba sus colores. Ya no estaba solo, ya no estaba atormentado. Después de un año de noviazgo, le propuse matrimonio junto al lago al atardecer. Ximena lloró de alegría, abrazándome con fuerza. Decidimos casarnos. Una boda sencilla en una pequeña iglesia cerca de Querétaro. Solo amigos cercanos y aquellos que realmente nos deseaban lo mejor. Sin extravagancias, sin invitados apiñados, solo unas 50 personas con sencillas flores blancas y música suave. No envié invitaciones a mis padres. Ya no eran mi familia. Llegó el día de la boda, con el cielo azul despejado y una ligera brisa soplando. Me paré ante el espejo con un traje negro, con el corazón acelerado por la anticipación. Este será un nuevo comienzo, pensé, sonriendo al ver a Ximena que parecía un ángel en su vestido de novia. Mientras la ceremonia se desarrollaba en una atmósfera cálida y pacífica, con el sacerdote dando las bendiciones, los amigos aplaudiendo y las risas resonando, mis padres aparecieron de repente. Entraron por la puerta trasera de la iglesia, vestidos con sencillez pero con los rostros cansados, más envejecidos que hace 3 años. Los divisé de lejos y una ola de ira surgió instantáneamente. Una sensación de asfixia en el pecho,
la sangre subiendo a la cabeza, el corazón latiendo como si fuera a estallar. ¿Por qué se atreven a venir aquí? El pensamiento brilló mientras soltaba la mano de Ximena, caminando rápidamente por el pasillo, con la voz apretada. ¿Qué están haciendo aquí? Váyanse. Este no es su lugar. El rostro de papá se tensó. Mamá estaba detrás, con las lágrimas asomando, pero ya no me conmovía. Estaba a punto de acercarme más, pero Ximena me agarró la mano con fuerza. Alejandro, cálmate, dijo con suavidad pero con firmeza. Hoy es nuestro día. Si han venido a decir algo, escúchalos y decide después. Me miró, con unos ojos no solo dulces, sino fuertes, como un ancla en la tormenta emocional. Hice una pausa, respirando hondo. Tenía razón. Hoy era nuestra boda, no un campo de batalla. Me giré hacia mis padres, sosteniendo la mano de Ximena con firmeza, caminando con ella, no para perdonar, sino para escuchar una última vez. Los llevamos a un rincón tranquilo junto a la iglesia, a la sombra de los árboles con el viento susurrando ligeramente entre las hojas. El espacio sereno contrastaba con las emociones que rugían en mi interior. Esteban y Carolina estaban frente a nosotros, con ojos inquietos y rostros más demacrados de lo que recordaba. Papá habló primero, con voz emocionada. Alejandro, sentimos haber venido sin avisar, pero no podíamos perdernos este día tan importante. No importa lo enojado que estés, seguimos siendo tus padres. Mamá lloró, con las lágrimas corriendo por sus mejillas y la voz temblorosa. Hijo, solo quiero bendecirte. No quiero que tu vida comience con odio. No pedían perdón, sino una oportunidad para hablar. Nos equivocamos, repitió papá, ahogándose. No pondremos excusas, pero por favor déjanos contarlo todo. Cosas que nunca has oído de nuestra propia boca. Me quedé en silencio, mi pecho palpitaba como tambores de guerra. Una parte de mí quería darse la vuelta. Escapar de todo. Pero otra parte susurró, escúchalos al menos una vez. Ximena me apretó la mano ligeramente, con los ojos dulces pero firmes. Tú decides. Estaré aquí sin importar lo que elijas. Los miré, las dos personas que una vez fueron el centro de mi infancia ahora eran como extraños aferrados a un último hilo. El viento agitó el pañuelo de mamá y me di cuenta de que mi decisión ahora daría forma al resto de mi vida. Esteban fue el primero en hablar. Su voz temblaba por completo, a diferencia de la firmeza de hace 3 años. Hizo una pausa, respirando hondo como si reuniera el último resto de valor que le quedaba. Lo sentimos, hijo. Las palabras lo sentimos cayeron pesadamente. Esteban tragó saliva, con los ojos enrojecidos. Admitimos todo, desde el robo de los bienes de mi padre hasta la fabricación de una historia falsa para apartarlo de su nieto, de tu vida. Carolina se sentó a su lado, con las lágrimas fluyendo sin cesar, sus manos apretaban un pañuelo ya empapado. Nos equivocamos, Alejandro. Nos equivocamos desde el principio, se ahogó. Nos dijimos que lo hacíamos para protegerte, para evitar que te vieras arrastrado al pasado. Pero eso solo era la forma en que justificábamos nuestro egoísmo. Lo contaron despacio, cada detalle era como sal frotada en viejas heridas. Cómo convencieron a mi abuelo para que firmara los papeles con promesas vacías. Cómo se fueron sin mirar atrás. Y cómo construyeron la imagen de un hombre peligroso para encubrir todo lo que habían robado. La voz de Esteban se quebró al mencionar a mi abuelo. Era mi padre, pero preferí el dinero a la familia. Escuché en silencio, pero en mi interior no hubo ni un atisbo de ablandamiento. Esas disculpas llegaban demasiado tarde, con demasiada ligereza, como el viento rozando una herida que llevaba décadas supurando. Un dolor amargo surgió al pensar en los más de 20 años en que abuelo y nieto se vieron pero nunca pudieron reconocerse. Aquellas gélidas noches de Navidad, él parado al otro lado de la calle, acurrucado en la nieve solo para vislumbrarme. El nieto al que nunca había abrazado, al que nunca había llamado por su nombre. No pude contenerlo más. Mi voz estalló, rota. ¿Lo sienten? Solté una risa amarga, con el corazón latiendo desbocado. ¿Creen que las disculpas pueden compensar algo? Los miré directamente, cada palabra desgarrando el aire. Sus mentiras robaron la única oportunidad que tuve de llamar a abuelo a Leonardo Torres.
Mi voz temblaba mientras los recuerdos me inundaban. Lo conocí en el hospital. Estaba allí tumbado, frágil, esperando solo que yo lo reconociera, que lo llamara abuelo. Pero le di la espalda porque me creí la historia que ustedes me contaron. Respiré hondo, pero las lágrimas seguían cayendo. Cuando finalmente estuve listo para enfrentarlo, se había ido. Solo, en silencio, sin una despedida del nieto al que había esperado todos esos años. Las palabras brotaron como un torrente, cargadas de años de resentimiento. Relaté el último encuentro. La forma en que se le iluminaron los ojos al verme, su voz ronca intentando contar toda la verdad. Y el momento en que lo negué todo. Ximena estaba sentada a mi lado apretando mi mano con fuerza. Sentí que su cuerpo también temblaba. Esteban bajó la cabeza. Carolina sollozaba incontrolablemente. No lo sabíamos. Nunca pensamos que terminaría así. Pero esas palabras solo hicieron que me doliera más el pecho. Ya no por ira, sino porque todo era irreversible. La tensión aumentó, asfixiante. Sabía que si esta conversación se alargaba, podría perder el control. Me di la vuelta, con la intención de llevarme a Ximena, decidido a poner punto final al pasado. Es suficiente. Vámonos, dije, con la voz ahogada por un dolor no curado. Pero en ese momento, un sonido inesperado vino de atrás. Esteban y Carolina cayendo de rodillas sobre el frío suelo de madera, como si todas las máscaras que habían llevado se hubieran caído. El golpe de sus rodillas contra el suelo hizo que mi corazón se encogiera. Mi padre ya no mantenía su antigua dureza. Bajó la cabeza, con la voz entrecortada. Eres nuestro hijo. Por favor, no te alejes. No dejes que esto termine así. Danos una oportunidad, solo una, para enmendarlo. Mi madre, la que siempre había controlado sus emociones como una actriz consumada, ahora sollozaba en voz alta. Me agarró las piernas, con las lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas. Hijo, lo siento. Sé que me equivoqué. Te dejé crecer en la oscuridad, en el miedo y en las mentiras. No podemos volver atrás en el tiempo, pero por favor déjanos hacer algo para compensarlo. Solo una cosa. Me quedé helado, rígido, con la mente en blanco. Ellos, las dos personas que una vez fueron mis modelos a seguir, mi refugio, ahora estaban arrodillados a mis pies como criminales condenados. No sabía cómo reaccionar. Carolina levantó la vista, volviéndose hacia Ximena, con los ojos aferrados a la última esperanza que quedaba. Nuera, por favor habla por nosotros. Eres la única en quien él confía ahora. Solo queremos enmendarlo aunque sea una vez. Ximena guardó silencio por un momento, luego se puso a mi lado, me tomó la mano y la apretó. Sus ojos estaban llenos de emoción, pero seguían tranquilos. Alejandro, no tienes que perdonar de inmediato. Nadie te obliga a olvidar el dolor. Pero el arrepentimiento solo significa algo si va acompañado de acción. Dales una oportunidad no para hablar, sino para demostrarlo, por tu propio bien. Te mereces liberarte de esta carga. Miré a Ximena. En sus ojos estaba el amor, la comprensión, la única luz en el oscuro camino por el que había transitado. Respiré hondo y volví a mirar a mis padres, las personas que habían sembrado el dolor y que ahora suplicaban desesperadamente reparar aunque fuera un fragmento. Pensé en mi abuelo solo al otro lado de la calle durante todos esos años. El hombre temblando en la cama del hospital, esperando a un nieto al que nunca había abrazado. Quizás él no querría que yo viviera en el odio, lo que lo había silenciado durante la mitad de su vida. Finalmente, hablé. Mi voz era ronca, pero cada palabra era clara. Está bien, les daré una oportunidad. Solo por esta vez. Pero tiene que ser una acción, no lágrimas, no disculpas. Me acerqué más, con los ojos fijos en ellos. Deben usar la mayor parte de los bienes que le quitaron a Leonardo para establecer una fundación benéfica con su nombre. Esa será la única disculpa aceptable y la única manera de que pueda ser recordado como un hombre respetable, no como el acosador que ustedes llamaron. Sin dudarlo, Esteban asintió, con las lágrimas en los ojos. Lo haremos inmediatamente. Leonardo merece que el mundo lo conozca. No con excusas, sino con acciones reales. Carolina se atragantó, con la voz temblorosa.
Gracias, hijo. Aunque no nos hayas perdonado, sé que esta es una oportunidad que no merecemos. No dije nada más. En mi interior, la ira no se había desvanecido, pero algo en mí empezó a soltarse. No por ellos, sino por mí mismo. Ximena me apretó la mano con más fuerza, como recordándomelo. A partir de aquí, avanzaríamos por un camino diferente, lleno de dificultades, pero ya sin cargar con las mentiras como equipaje. Ximena y yo salimos de la sala sin alivio. Solo con la sensación de soltar una carga llevada durante demasiado tiempo. Regresamos a la boda. Los amigos seguían riendo, ajenos al drama. Abracé a Ximena, susurrando, casi pierdo el rumbo. Pero tú estabas allí. Gracias, Ximena. La ceremonia continuó, pero en mi interior había una mezcla de emociones. La ira disminuía, pero el dolor seguía latente. En nuestra noche de bodas, nos acostamos juntos. Ximena me acarició el pelo. Hiciste lo correcto, Alejandro. Estoy orgullosa de ti. Pero me quedé despierto pensando en mi abuelo. Al día siguiente, cuando se completaron los trámites legales rápidamente, gracias a un abogado que Ximena presentó, tuve en mis manos los documentos de constitución de la fundación con el nombre de Leonardo Torres. Al mirar las líneas impresas en negrita, sentí un vacío mezclado con dolor, dándome cuenta de que algunas cosas nunca podrían devolverse. Pero al menos la verdad finalmente había sido nombrada correctamente. La fundación apoyaría a académicos, el campo que mi abuelo persiguió, y sabía que estaría orgulloso. Pero ¿por qué mi corazón seguía sintiéndose pesado, como si una parte de mí se hubiera perdido para siempre? Me senté solo en mi pequeña oficina de casa, la tenue luz del sol primaveral se filtraba por la ventana, iluminando el montón de documentos. Ximena entró y me abrazó por detrás. Sé que intentas actuar con normalidad, pero puedo ver la tristeza en tus ojos. ¿Estás realmente bien? Asentí, pero mi voz temblaba. Estoy bien. Es solo que hace que todo se sienta demasiado real. Ella me besó en la mejilla y susurró, este es el paso correcto. Tu abuelo estaría tan feliz. Pasamos esa tarde revisando los planes de la fundación, becas para estudiantes de sociología, financiación de investigaciones sobre la memoria y el comportamiento humano. Se sentía como una forma de que mi abuelo siguiera viviendo a través de los proyectos con los que una vez había soñado. Pero cada vez que pensaba en ello, la imagen del parado al otro lado de la calle regresaba, y me preguntaba qué habría pasado si tan solo estuviera vivo para ver esto. Pasó un año después de la boda y nuestras vidas cambiaron de la manera más hermosa. Ximena y yo dimos la bienvenida a un hijo al que llamamos Mateo Torres. La llegada del niño nos trajo un nuevo ritmo. Más lento, más cálido. Mateo nació en una brillante mañana de verano. Sus llantos resonando en la sala de partos hicieron que mi corazón palpitara con alegría mezclada con preocupación. Lo sostuve por primera vez. Esa sensación pequeña y cálida me trajo lágrimas a los ojos. Tiene tus ojos. Ximena sonrió cansada, acariciándome el pelo. A partir de entonces, los días se llenaron de pañales, tomas de medianoche y risas de bebé. Reduje mis horas de clase para estar más tiempo en casa. Ximena trabajaba de forma flexible a distancia. La vida ya no giraba en torno a recuerdos dolorosos. Eran mañanas despertando con Mateo gateando torpemente. Tardes paseando por el parque, noches sosteniendo a mi esposa y a mi hijo mientras dormían plácidamente. Pero a veces, en medio de ese calor, una vaga ansiedad persistía, como si el pasado pudiera regresar en cualquier momento. Mis padres venían ocasionalmente a visitar a su nieto. La primera vez que llamaron después de la boda, dudé durante días antes de responder. Queremos conocer al bebé, dijo papá por teléfono, con voz vacilante. Accedí, pero con una clara distancia. Nos visitaron un domingo por la tarde, trayendo regalos para Mateo, un oso de peluche y algunos libros infantiles. No lo saludé con calidez, ni abrazos, ni sonrisas amplias, pero no lo rechacé. Nos sentamos en la sala. Ximena sostuvo a Mateo para que lo vieran. Mamá le acarició la mano, con los ojos humedecidos. Se parece a ti cuando eras pequeño. Papá se sentó en silencio, asintiendo cuando Mateo le sonreía. Mantuve una distancia silenciosa mientras aprendía a coexistir con una verdad que aún no podía aceptar por completo.
Se quedaron una hora charlando sobre el clima y la próspera fundación. Cuando se fueron, cerré la puerta por dentro. Ximena preguntó, ¿estás bien? Asentí. Tal vez lo esté de alguna manera, pero todavía no puedo perdonar. No realmente. Ella me abrazó. Está bien. El perdón no llega en un día. Tienes derecho a sentirte así mientras no te dejes atrapar por el dolor para siempre. Entendí que aún no podía perdonar, pero no quería que mi hijo creciera en la ausencia y el silencio como yo lo hice, ignorante de sus raíces. Observé a Mateo jugando en el suelo y pensé en mi propia infancia, secretos ocultos, sombras inquietantes. Cuando Mateo creciera, le hablaría del abuelo Leonardo, de la fundación que lleva su nombre, de los errores del pasado. No para sembrar el odio, sino para enseñarle la verdad. Cuando sus abuelos lo visitaban, dejaba que Mateo interactuara, que riera y jugara con ellos, que sintiera su amor, aunque para mí todavía hubiera distancia. La Fundación Leonardo Torres continuó de forma constante apoyando proyectos fieles a su espíritu. Financiamos becas para estudiantes desfavorecidos, investigaciones sobre la memoria social, incluso talleres anuales. Yo ayudaba a gestionarla, leía los informes, y cada vez que veía su nombre en el papel, mi corazón se calentaba extrañamente. Se convirtió en la prueba más clara de que la verdad finalmente había reclamado su lugar. Mis padres contribuían regularmente como prometieron convirtiendo sus antiguos ahorros de unos 3,500,000 pesos tal vez su forma de expiación. No los veía a menudo, pero sabía que lo estaban intentando. Mi vida ahora era pacífica, ya no estaba atormentada por las noches, pero no lo había olvidado por completo. Era como un río, aprendiendo a aceptar los recodos del pasado, a veces agitado, pero siguiendo siempre adelante. Seguía dando clases. Ximena escribía libros. Mateo crecía día a día. Por las noches nos sentábamos junto a la chimenea a contar historias y me sentía afortunado. En una fría mañana de Navidad, Ximena, Mateo y yo condujimos hasta el cementerio de las afueras para visitar la tumba de mi abuelo. Caía una ligera nevada que cubría los bordes de la carretera. Mateo, que entonces tenía 3 años, iba sentado atrás, saludando emocionado por la ventana. Vamos a visitar al abuelo, papá. Llevamos margaritas blancas caminando despacio por el sendero con una fina capa de nieve. Mi corazón se apretaba siempre aquí, no por el frío, sino por el arrepentimiento persistente. La tumba seguía igual, una sencilla lápida de piedra grabada con modestia, Leonardo Torres. Sin palabras rimbombantes, pero cargada de significado para mí. Nos inclinamos para colocar las flores. Mateo se acercó tambaleándose, señalando la piedra. «Está durmiendo el abuelo, papá». Me arrodillé, rodeándolo con mis brazos y respondiendo suavemente, «Está durmiendo, pero siempre te está vigilando desde muy arriba». El aire estaba en calma, solo el viento susurraba entre los pinos y nuestro aliento se convertía en una tenue niebla. Cerré los ojos, susurrando una oración. Gracias a él por esperar y una disculpa tardía que traía cada año. Al abrir los ojos, me sorprendió ver que mis padres ya estaban allí. Estaban de pie al otro lado de la tumba, en silencio. Papá bajó la cabeza, con las manos juntas. Mamá se secaba las lágrimas con un pañuelo. No nos habían notado. La abuela y el abuelo también están aquí, papá gritó Mateo inocentemente, su voz resonando en la escena silenciosa. Mis padres se sobresaltaron y se giraron. Con los ojos rojos, al vernos, se detuvieron durante segundos, luego se giraron suavemente como evitando nuestra mirada. Pero yo lo había visto claramente, el remordimiento en sus rostros. No dije nada, ni me acerqué. Ximena me apretó la mano ligeramente. 5 personas, separadas por unos pocos pasos, permanecieron en silencio junto a la tumba de un hombre que se había ido. Nadie habló, pero cada presencia decía lo que las palabras no podían. En ese momento, en medio de la nieve que caía en silencio y los alientos gélidos, el pasado y el presente se cruzaron. Sin diálogo, sin un perdón completo, solo una mañana de Navidad pacífica donde los corazones se ablandaron. Y de alguna manera, mi abuelo todavía nos conectaba. Al salir del cementerio, caminamos con Mateo por el sendero cubierto de nieve, con el viento cortante pero mi corazón más tranquilo. Al llegar a la puerta, me detuve. Esteban y Carolina estaban esperando allí.
Habían dejado la tumba antes que nosotros, pero no se habían ido en el coche, solo estaban parados en silencio junto a su vehículo, como esperando algo que no se atrevían a esperar. Los miré brevemente, luego a Ximena. Ella asintió suavemente. Respiré hondo, me acercó y hablé, no con resentimiento, ni con frialdad, sino simplemente con suavidad. Mamá, papá, ¿les gustaría visitar a la tía Ruth, y si les parece bien, venir a cenar por Navidad esta noche? El ofrecimiento los dejó atónitos a ambos. Esteban levantó la vista, parpadeando repetidamente como si no estuviera seguro de haber oído bien. ¿Hablas en serio?, preguntó, con la voz entrecortada. Carolina se cubrió la boca, con las lágrimas fluyendo de nuevo. Gracias, hijo. Pensé que nunca volvería a oír esas palabras. Mateo miró a su alrededor confundido, luego vitoreó, la abuela y el abuelo vienen a cenar. Genial. Yo solo asentí ligeramente. Sin más promesas, sin hablar de perdón. Solo una noche, tal vez el primer paso. Esteban y Carolina asintieron, luego subieron lentamente a su coche, saliendo por delante para prepararse. Los vi marchar, con el corazón todavía enredado pero un poco más ligero. Ximena me apretó la mano con suavidad. Acabas de abrir la primera puerta. El resto deja que el tiempo haga su trabajo. Asentí débilmente, viendo cómo la nieve seguía cayendo, blanca pura, fría pero purificadora. Un nuevo capítulo estaba comenzando lentamente. Aquella noche de Navidad fue sencilla pero cálida. Nos reunimos en nuestra casa. Ximena cocinó platos tradicionales, carne asada, puré de papas, galletas. Mateo reía y jugaba con sus abuelos, tirando de la mano de su abuelo para jugar con los juguetes, abrazando a su abuela mientras cantaba canciones de Navidad. Me quedé observando la escena en silencio con emociones indescriptibles, no un perdón total, sino aceptación. Mis padres se sentaron junto a la chimenea, con los ojos brillantes mientras miraban a su nieto. Cenamos hablando ligeramente. Sin profundizar en el pasado, solo en el presente. Cuando se fueron, papá me dio una palmada en el hombro. Gracias por darnos una oportunidad. Mamá me abrazó con fuerza. Te querré siempre. Asentí, cerré la puerta y abracé a Ximena. Lo lograste, Alejandro, dijo ella. Esa noche dormí profundamente, sin sueños. Mirando hacia atrás en el viaje, lo entiendo. La verdad, por muy dolorosa que sea, vale más la pena ser escuchada que una mentira prolongada durante toda una vida. El perdón no significa olvidar. Significa atreverse a elegir no pasar las viejas heridas a la siguiente generación. Así es como protejo a Mateo, como me protejo a mí mismo, cerrando el pasado, no con resentimiento, sino con el valor de afrontarlo y liberarlo. La historia termina con una verdad innegable. Cada familia carga con grietas, con errores que no se pueden borrar. Pero las personas con el corazón lo suficientemente compasivo siempre tienen el derecho de elegir cómo enfrentar, sanar y dejar un comienzo más honesto para la siguiente generación. Me siento junto a la cama, mirando a Mateo dormir plácidamente bajo la suave luz amarilla. Su respiración es pausada, serena. En este momento, sé que mi hijo crecerá sin las vendas de las mentiras, sin silencios incómodos y sombras sin nombre. Mateo tendrá verdad, amor y no heredará el dolor que yo cargué una vez. La vida continúa, no es perfecta, pero es más cálida, y sonrío.